En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, Field View y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Y acá estamos, Salón 1. Le vuelvo a recordar a la gente que por ahí nos está viendo y sigue en este salón que hay una serie de links que lo van a encontrar, los pueden encontrar en Maizar, los pueden encontrar también en Agrositio, una serie de links, porque hay alguna cosita ahí que estuvo medio fallando y buscamos otros caminos, otros atajos para llegar a los 4 salones, así que puede estar. Este es el Salón 1, y acá lo prometido es deuda, porque uno de los ejes es analizar el mercado, el mundo, sus oportunidades, qué es lo que pasa hacia adelante, tratar de imaginarlo. Y para imaginarlo uno tiene que tener una razonable mezcla de conocimiento, de ideas, de datos, pero también de mucho arte, porque hay una cosa que es sencillamente lineal y es ninguno de nosotros tiene la verdad en esto. Así que, señor director, lo vamos a presentar. Celina Mesquida, gran amiga de la casa, analista de mercados de RJ O'Brien, ingeniera agrónoma argentina. La dejamos ir, está allá en Chicago, en un piso 40 y pico, pero bueno, siempre nos ayuda. Yo personalmente la llamo siempre y nos ayuda a comunicarle al campo que lo que está pasando, cómo se ve, ¿no?, desde arriba, porque a veces es importante ver desde arriba para entender lo que pasa. Y del otro lado, Claudio Suchovicki, otro amigo de la casa. Venimos compartiendo trinchera los últimos 15 días a fondo. El público te pide, don Claudio. Y yo hace un ratito dije, don Claudio, con don Claudio tenemos un predicador que ya salió del tema de los mercados. Ya se transformó en una especie de predicador, casi diría, de elementos que tienen que ver con la vida en la pospandemia. Me encantó esa, la saqué recién, ¿no te gustó? Estuvo buena, ¿no? Un predicador de la vida en la pospandemia, maestro. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Celina? Muy bien, es un placer estar acá, un honor. Realmente compartir con ustedes este panel es espectacular. Gracias. Che, Claudio, levantamos un poco el nivel, ¿no? Veníamos acompañados de algunos otros. Estaba pensando en eso, claro, en apagar mi cámara. No sé para qué la gente me quiere ver a mí y tampoco escuchar. Ya últimamente creo que... Así que si te parece, seguimos todos con Celina. Nos quedamos escuchándola. Creo que yo los quiero escuchar a ustedes. Me encantó. Bueno, vamos a algo que me parece claro, que es cómo está... Vamos a tratar de, avisamos a la gente, ¿no? Vamos a tratar de articular esta charla que tiene que ver con imaginar un poco lo que viene. Esto nos va a servir, vos seguramente del otro lado lo que vas a tener acá son ideas que las podrás procesar también en tu cabeza. Sobre todo vamos a tratar de usar mucho el hemisferio derecho, el creativo, porque acá nadie sabe nada, entonces en medio de no saber nada, por lo menos vamos a intentar armar escenarios, imaginar, vamos a usar la palabra imaginar. Así que arranco con vos, Celina, ¿no? Y estando en Estados Unidos y en plena pandemia, pero mucha parte del hemisferio norte que ya sale a las calles, que empieza a actuar, hay gente que ya, aerolíneas que empiezan a desplegar planes turísticos, lugares que a través de las redes te empiezan a capturar con el turismo. Es decir, es como que el mundo hiciese o quisiese hacer un crecimiento ponderado, ¿no? Un crecimiento a partir de lo que fue el piso de antes. ¿Cómo estás viendo vos eso hoy? Le recordamos a la gente, hoy es 30 de junio de 2020, este momento va a quedar histórico. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad es como vos decís, estamos saliendo de esta pandemia, ya estamos en diferentes fases, no saliendo de la pandemia, en realidad estamos saliendo del confinamiento, porque la pandemia sigue, nos estuvimos escondiendo del COVID. De hecho, cada vez tenemos más casos. Que hoy no se esté reflejando y no sea lo primero que veamos en la tapa del diario es porque nos cansamos de verlo, pero no necesariamente quedó oculto. Eso está
hay cada vez más casos, de hecho hay estados acá que están viendo volver a cerrar, por ejemplo Florida, Texas, están teniendo cada vez números más elevados, y eso es una complicación, sobre todo para los hospitales y para el sistema de salud que se colapsa rápidamente. Acá estamos en verano, se presta para estar más al aire libre, por lo tanto el hecho de no estar encerrados en un lugar puede ayudar a que la transmisión de este virus no sea tan impresionante. Pero lo cierto es que vamos a volver en breve al invierno. En septiembre tenemos el invierno nuevamente, por lo menos en estos estados del norte que hace mucho frío. Y lógicamente al ingresar de nuevo y sin una vacuna y sin ningún plan, el miedo está muy cerquita, ¿no? Lo que no creemos es, una cosa es el COVID y el miedo que le tengamos o no y cómo podamos responder sanitariamente hacia eso, y la otra situación es si nos vamos a quedar encerrados, si realmente Estados Unidos y el mundo puede sostener otro confinamiento en términos económicos. Y eso es lo que realmente hoy es la gran situación que tenemos que resolver. En un año electoral, acá en Estados Unidos, realmente el dinero va a tener que elegir sus prioridades. Mientras a todos nos mandaron a guardar, nosotros tuvimos la suerte de poder seguir trabajando de nuestra casa. Acá ya tengo mis monitores para operar el mercado y todo, pero la realidad es que mucha gente se quedó sin trabajo y el gobierno estuvo ayudando a esa gente con $600 semanales, que se termina ahora en julio. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Realmente la gente van a volver a dar dinero a los desempleados hasta sobrepasar o pasar esta situación de coronavirus, o los van a obligar a volver a un trabajo que ya no tienen o que ya no se necesita, porque lo cierto es que la disrupción fue muy grande, hay mucha pérdida de valor. Todavía no hemos podido cuantificar al 100% cuál es eso, o cuáles son esas pérdidas y cuál es realmente la condición con la que va a quedar a través de la pandemia. Posiblemente haya muchas oportunidades luego que pase esto, pero hasta que no tengamos un monitor más real sobre qué es lo que va a suceder, el miedo está latente y los acontecimientos pasan muy rápido, muy, muy rápido. Y era algo por ahí lo que decías vos acerca de cuando termine esto tenemos que estar preparados, porque lo cierto es que cuando se venía la pandemia lo veíamos por video, por televisión, y que China con la pandemia, y acá nos quedamos pensando que nunca iba a llegar. Y no tomamos ninguna medida en ningún lugar del mundo. Hasta que no llegó, no lo vimos, no empezamos a preocuparnos. Lo mismo sucedió cuando vimos el precio del petróleo caer en negativo. Eso nunca va a suceder, nunca un commodity, pero en precios negativos. Y sucedió. Y estamos viendo que cada vez pasan cosas que no los podemos tomar como algo que va a suceder porque no lo hemos visto nunca o porque realmente no opera así, y termina sucediendo. Entonces, creo que tenemos que estar preparados a que pasen cosas que no estamos acostumbrados. De hecho, una pandemia, ninguna de las personas que hoy son activas económicamente han visto una pandemia. Por lo tanto, no sabemos cómo esto va a poder desarrollarse o cómo vamos a salir de esta situación. Y tenemos que aprender. Lo cierto es que todo esto es un aprendizaje muy rápido, porque los cambios se dan muy, muy rápidos. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy despiertos y tenemos que saber absorber la información que necesitamos. Hay mucha información, muchísima. El tema es cómo hacemos para analizarla, tomar lo que necesitamos y responder en consecuencia. Buenísimo. Claudio, apalancándonos un poquito en lo que decía Celina, ¿no? Y algunas ideas que vos seguramente ya estarás metabolizando para decir. Viste que al final cuando hicimos la presentación tiramos esa idea de puede ser, es muy probable que la lógica de un mundo después de esta pandemia es que el rápido va a correr muchísimo más rápido, ¿no? Va a correr muchísimo más rápido porque las habilidades, las competencias necesarias hoy te requieren conocimiento, administrar ese conocimiento, comunicar ese conocimiento, dar señales, encontrar espacios rápidos donde existan oportunidades de negocios para que, por supuesto, detrás haya trabajo, ¿no? Y mientras voy diciendo todo esto, me voy casi contrastando mentalmente con el escenario argentino. ¿Me haces una reflexión junto a las que vos pensabas decir? Sí, a ver, escuchando a Celina y escuchando tu introducción, me acordé de un viejo refrán, una vieja fábula, para tratar de poner un contrasentido, que es la siguiente. Resulta que había una vez dos cazadores en el medio del bosque, y viene un león y los encara de frente. Entonces un cazador le dice al otro, estamos en el horno, hermano, el león es más rápido que nosotros, nos va a comer. Y el otro cazador le dice, no, ese no es el problema, amigo.
El problema es quién es más rápido de nosotros dos, porque va a agarrar a uno. Y creo que en ese escenario haría una síntesis de lo que fue el mundo hasta ahora. Pero ¿sabés qué no? Yo creo que a partir de ahora, si hay algo que nos enseñó, no solo la pandemia, sino el avance de lo rápido que avanzó el mundo en el otro tiempo, que el conocimiento sirve y el crecimiento sirve, y no es moraleja esto, no es que me estoy convirtiendo en un pastor, si es compartido. ¿Qué están haciendo hoy ustedes durante toda la jornada? Esto sirve si es compartido. Ir rápido solo, llega solo sin nadie. Por eso me parece que no es que gana el más rápido hoy, gana el que sabe y el que va en equipo. La pandemia nos unificó. O sea, si hay alguien que discute la globalización, deje de discutirla. Arrancó en China, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, bueno, los rebrotes, lo que fuera, pero económicamente también va a ser igual. Como dice Celina, hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no sabemos. Y no dependen de nosotros. Como no la sabemos y no dependen de nosotros, la dejo de un costado. Vamos a centrarnos en lo que sí conocemos, en lo que sí sabemos y en las certidumbres que tenemos para actuar. 1. Todo lo que dijo Celina es verdad, comparto y firmo todo, pero la pregunta es, ¿ya están los precios? ¿Están describiendo eso? ¿Ya vimos cuando el petróleo tocó negativo, cuando los mercados cayeron 30% en un día, cuando las empresas de aviación y eso, ¿ya están los precios? O los precios de hoy, de mercado, mucho más cerca de los máximos que de los mínimos, me está hablando de que el 2021 esto va a pasar. Yo compro eso. El 2021 esto va a pasar. El petróleo no vale negativo, vale 40. Hoy recién estaba chequeando, está 0,5% abajo, 1% abajo, está 40 el WTI, 42 el Brent. 39 y pico y 40. Con lo cual, me quiero centrar en esos precios. ¿Qué otra cosa aprendimos? Va a aumentar mucho la desigualdad, también aquí en Argentina, porque hay países que hicieron las cosas, tienen una capacidad de oferta intacta, el día de mañana abren y pueden volver a producir, acá no se quemaron fábricas, etcétera, no hubo gente destruyendo silobolsas. Desde este punto de vista, la capacidad de oferta está intacta, pero la capacidad de demanda, en parte también. ¿Por qué? En Estados Unidos o en Europa, Celina me va a aclarar mejor, cada persona que quedó desocupada el otro día cobró $1.200. Y según dijo la Reserva Federal el lunes pasado, de esos dólares que recibió cada persona desocupada, 45 millones de personas, el 34% se ahorró. No sé, Celina, pero yo tenía entendido que un americano nunca ahorraba. Y acá ahorró el 34% de lo que recibió. ¿Y qué es ahorro? Consumo postergado. Por lo tanto, en algún momento va a volver. Por lo tanto, yo me quiero centrar en que para mí los mercados hoy me están diciendo que el 2021 también va a haber un rebote bastante importante de la economía y que ahí va a haber una ventana abierta para nosotros. En un mundo donde el costo de oportunidad del dinero vale 0, si alguno de los que está en este evento quiere vivir de rentas, olvídese, no hay renta, mi industria está lastimada en eso, no puedo ofrecerle nada que rinda 2% anual, 3% anual, seguro, no hay. Cuando rinde más que eso es porque es inseguro. Por lo tanto, va a haber que impulsar o mucha plata puede llegar a canalizarse en la economía real porque la economía financiera no lo rinde. Y segundo, si esto se recompone, si los precios del mercado tienen razón, ¿por qué no esperar que los precios de las materias primas, especulativamente, no sé si por demanda o por más alimentos, sino especulativamente, porque a mí no me queda otra, o a un inversor no le queda otra que explorar también los mercados financieros ligados a los commodities o a las materias primas, que éstas puedan subir? Entonces, para contestarte concreto creo que nadie tiene idea de lo que va a pasar, pero hay ciertas certidumbres. Otra que quiero mostrar, que Celina lo aclaró y solo para hacer un complemento, el día que el petróleo tocó negativo, nos enseñó algo que deberíamos aprender. La logística y el costo de mantenimiento es más protagonista que la materia prima en sí. Cuando uno analiza por qué una materia prima tocó negativa, era porque el costo de almacenamiento y de mantenerlo era más caro que el valor propio de la materia prima. Llévatela, me sale más caro tenerla. Y eso lo tendría en cuenta, porque creo que desnudó en parte algo que sabíamos, que cuando yo pido una empanadas en una pizzería y me llega vía Rappi gana más que el que produjo la empanada. Se queda con el 30% y el que gana menos quizás es el que pedaleó, ¿no? El de la bicicleta. Pero en esa escala de valor creo que centraría mucho los esfuerzos del futuro. Creo que hay cosas que aprendimos en este caso.
Y bueno, creo que esto va a pasar y nos tenemos que acostumbrar, como decía ella, nos tenemos que adelantar a esas circunstancias y saber que no va a haber un día después. Esto no termina ni el 20 de septiembre ni el 3 de enero del 2021. Esto es, perdamos el miedo, vamos a salir a la calle, va a ser una enfermedad más que mata gente. Ayer me tocó escuchar a Martín Barsaski que decía algo muy lógico, que es, finalmente murió más gente de tabaquismo, murió más gente, esto es, los hospitales nos pueden atender como una enfermedad más, nos pueden atender, y bueno, voy a tener que perder el miedo. Y el miedo es simplemente la responsabilidad social del aislamiento. El encerrarnos tampoco sirve para tanto, porque en el fondo lo que estoy haciendo es demorar el proceso. Es como que frené la tormenta, pero si abro la ventana me entra de nuevo. Perdón si fui medio, di muchas vueltas, pero creo haberte contestado. No, impecable, impecable. Celina, mirá, más allá de lo que vos por ahí le quieras contestar, desde ya esto es una charla abierta, ¿no? A mí una cosa que me quedó como una decepción es, nosotros hablamos mucho de tecnologías, ¿no? El mundo, tecnologías y todo. Entonces hay dos cosas que a mí me quedó una decepción. La primera es la biología, cómo la biología pasaron 100 días o más y todavía va mostrando algunas cositas, pero nada, ¿no? Los procesos biológicos, pese a todo lo que hemos visto, transgénesis, mutagénesis, lo que vos quieras, la realidad son más lentos de lo que esperábamos, sobre todo cuando más lo necesitábamos, ¿no? Y la segunda es, cuando hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, de todo eso, yo digo, podríamos haber perfectamente en el mundo trabajado cuidándonos. Yo desde el primer día dije, podemos trabajar cuidándonos. Quiere decir que yo acá tengo 300 metros cuadrados, somos 12 personas, fenómeno, yo voy, pongo tuk, en un software, base de datos AFIP, tengo los empleados, bien señor Bindi, usted puede mandar 4 personas cada día, elija las personas. Podríamos haber hecho eso, ¿no? Haber sabido cómo controlarlo bien. No puede ser que hoy no sepamos si el barbijo funciona o no funciona. A mí me impresiona eso. Vos que estás en la meca del mundo, ¿no? Se debaten estas cosas que tienen que ver con cuando más necesitábamos todo esto, no lo tuvimos. O por lo menos no cuando más lo necesitábamos, ¿no? Yo creo que el problema yace en la libertad que este país se ha construido, ¿no? Entonces, cuando uno dice en China por qué se pudo controlar, cada uno tenía una aplicación, sabías que el de al lado había tenido COVID y que el que había estado con otra persona también, entonces esa persona se tenía que recluir en su casa por 14 días o lo que fuera, iba a pasar, el gobierno tenía el control de eso, de toda la información de todos los habitantes y sabía en qué lugar estaba cada uno con un GPS y sabía en qué lugar podía estar contagiando. Yo creo que en Estados Unidos el problema del miedo de perder la libertad lleva a que haya sido un descontrol el tema de cómo se llevó a cabo la situación del COVID. Yo creo que ningún americano quiere poner todos sus datos, por más que los pone después en Facebook, en TikTok o en Instagram, no lo quiere poner para que el gobierno defina qué hacer con ellos. Esa es mi opinión, no siendo americana. Así que tampoco puedo hablar desde qué es lo que piensa o no. Lo que yo también siento es que no hubo liderazgo a la hora de definir qué hacer con el COVID en Estados Unidos. Entonces, sí hay muchísima información, hay muchísima Big Data, obviamente que la tecnología y la inteligencia artificial es de punta acá en Estados Unidos, pero lo cierto es que no se pudo aplicar de la manera que se podría haber utilizado, ¿no? Yo creo que no hubo quien lidere y quien diga esto se va a hacer de esta manera, lo vamos a solucionar así y estos son los lineamientos. Y bueno, mientras tanto tuvimos el problema, llegó el problema acá y no sabíamos cómo solucionarlo y no hubo liderazgo y en el medio se empezaron a pelear políticamente, tuvimos después el problema de Floyd que desató una situación más compleja y hoy estamos viendo cómo salimos de esta situación, ¿no? Mientras tanto China se está recuperando, China tomó la situación o el toro por las astas y la realidad es que sí, ha habido unos nuevos focos de COVID, pero la realidad es que hoy China está creciendo, está consumiendo, está importando productos y si vemos la diferencia entre el occidente y el oriente, vemos un tema cultural y también vemos por ahí un tema que tiene que ver con el ADN, ¿no? ¿Sí? Como por ahí las personas asiáticas están más preparadas a diferentes tipos de COVID porque lo han tenido en otras oportunidades o han tenido otras mutaciones o otro tipo de enfermedad y acá en el occidente no lo tuvimos todavía, ¿no?
Entonces, yo creo que si tenemos que ver para dónde va el mundo ahora, vamos a tener que empezar a ver qué es lo que hace China. Y China es el único que se está pudiendo desenvolver y que está pudiendo crecer a pesar de esta pandemia. Y también hay que ver qué es lo que hace, no solamente lo que dice. Y como decía Claudio, es muy interesante lo que ha hecho China, porque en los últimos, desde el 2012 a la actualidad, creció en un 30% su capacidad de almacenaje de granos. Pueden almacenar más granos de los que producen, por lo tanto pueden almacenar los granos que importan. Y lo que importa nada más que nada es soja, un poco de trigo, un poco de sorgo, un poco de todo. Pero lo cierto es que también han invertido muchísimo en la capacidad de transporte y de logística dentro de China. Las ciudades más grandes de China tienen la capacidad de tener almacenaje por 10 o 15 días de alimentos en caso de un tifón o alguna situación compleja, como pudo haber sido justamente una pandemia. Entonces, han invertido en ese tipo de cosas, que es justamente lo que tenemos que saber guardar en este momento, ¿no? La logística, la transportación y tener capacidad de almacenaje. Ahí te hago una pregunta, Claudio, y te la dejo picando a vos, Celina. Hipótesis de conflicto, me sale por la negativa, quería buscarla por la positiva, ¿no? Hipótesis de alianzas, reacomodamientos. ¿Esto va a seguir en el status quo actual? ¿No va a cambiar la cosa? ¿O puede haber movimientos diferentes, qué sé yo, un Euroasia más sólido, más separado por ahí de un Estados Unidos que a lo mejor no lo supo mantener tanto? ¿Cómo lo ven eso? Pensando un poco también dónde nos vamos amalgamando como Argentina, ¿no? Mira, déjame reemplazarte un segundo, Richard, un segundo. Déjame preguntarle a mí a Celina algo, porque te quiero responder de esta manera. Celina, perdón que sea tan, en este caso, invasivo, pero supongo que vos naciste en los 90. Un poco antes, en los 80. ¿Qué te acordás del 89? ¿Qué te acordás de la crisis del 89? Muy poco. Pero me acuerdo que había hiperinflación, porque me acuerdo que mi mamá iba a comprar azúcar y de repente volvía con un montón de paquetes de azúcar o una cosa así. Tal cual. Para Celina, ahí te contesto, el 89 fue una anécdota, que la vivió a través de los padres, pero ella no la vivió. Pasó. El 50 para los chicos que tienen menos de 30 años, ¿esto va a pasar? Para mí es muy duro, porque en el fondo, para mi edad, para mi generación, estar medio año encerrado o lo que haya tocado, en lo que me queda, es un porcentaje importante. Para mis hijos, joda. Con lo cual, para alguien, no sé, yo hablo con mis hijos, nacieron en el 96, 98. Ni saben lo que pasó en el 2001. ¿Se acuerdan a mí gritando o con cacerolas en la mano en la puerta de un banco? Pero nada, va a haber una generación nueva. Muchachos, nacen 62 millones de personas por año. 62 millones de personas por año. Mueren 30, quedan 30 millones netas. Esto va a arrancar de nuevo. La velocidad de los cambios es lo relevante, pero nos vamos acostumbrando. Richard, nosotros hace 10 años atrás no existía WhatsApp. 12 años atrás no existía WhatsApp. Usábamos BlackBerry, BBM. Y si no tenías BBM te hacían bullying. Y no existía. Llegamos a usar Messenger para comunicarnos. Y eso era re moderno. Yo trabajé en un banco holandés hasta el año 2000 y el mail era para la gente jerárquica nada más. No es que había o te comunicabas, había un proceso que se llamaba Bluetooth, no me acuerdo. Pero lo que voy es, la dinámica del cambio hace que no va a haber un cambio de status quo ni una nueva democracia y que el capitalismo murió. Para mí no. Al contrario, creo que en el fondo va... De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Claro. Déjame de contestarte con mi idioma. Mi idioma es el de los mercados. A mí me encantan los mercados y los miro todo el tiempo. Entonces vamos a ver, desde que empezó la pandemia, cuáles son los activos que más subieron y cuáles más bajaron. ¿Sabes qué hubo más? Récord. Aperturas de cuenta de comitentes nuevos en los brokers online. Como una reafirmación del capitalismo, si querés. Los E-Trade, los Ameritrade, tuvieron récord de apertura de cuentas. La acción que más subió en estos años, en estos meses, por 4 multiplicó, ¿eh? No es que, y debutó hace un año, no existía hace un año. Es lo que estamos hablando hoy, Zoom.
¿Y vos te crees que sube porque se usa mucho en la pandemia o porque va a cambiar y va a acelerar un proceso de home office? Donde eso va a generar que mucha gente construya, chiquito en su casa, un lugar para poder trabajar y no tener que ir a viajes de negocios o lo que fuera para concentrarse. Todo lo que se pueda hacer online, tratar de hacerlo online. Entonces, ante tu pregunta, no creo que venga un mundo más cerrado. Creo que estarán en juego los políticos que se dediquen a eso. Creo que el liderazgo va a estar en juego, o la credibilidad de un político va a estar en juego si va contra eso. Así que, contestándote, no, yo le tengo bastante fe al futuro y creo que de esto aprendemos y creo que va a haber un mundo de jóvenes. El 50% de la población tiene menos de 25 años, repito, el 50% de la población tiene menos de 25 años. Y creo que hay dos extremos, que en el cual, insisto que demográficamente me parece que, sobre todo para los que están en este congreso, es interesante verlo. Déjame jugar con un ejemplo, me voy a ir un poco por las ramas. Celina, vas a escuchar algo que vos nunca escuchaste en tu vida, pero Richard sí se va a acordar. Richard, ahora sigo jugando a periodista y te pregunto a vos. ¿Vos llegaste a escuchar a Piero, al cantante Piero? Estaba justo tratando de cantártela, mirá, viejo, mi querido viejo. Sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a escuchar a Piero? Sí, esa es la canción más linda de Piero. Cantale un chiquito a la gente. Contale la canción de qué se trataba, contale a Celina que nunca la escuchó. Y con esa canción se hizo famoso porque él le cantaba a su padre, ¿no? Y fue impresionante. Después fue mutando un poquito y empezó a cantar junto con la trova cubana, ¿no? Empezó a cantar hasta día amanamos, otro día vuelve. Pero bueno, el tipo tuvo también su metamorfosis. Pero sí, Piero, vamos. Vamos. La canción más linda y más famosa de Piero fue Viejo, mi querido viejo, sí, que camina lerdo como perdonando el tiempo. Ya camina lento, agachado, cansado. Y yo soy la sangre nueva, decía él, y te entiendo, y gracias por lo que hiciste, pero ya correte, ya sos viejo. Piero escribió esa canción en 1969, él tenía 24 años, y su viejo, querido viejo, que caminaba lerdo como perdonando el tiempo, tenía 48. La miércoles. Se puso nerviosa Celina, mirá. Porque es un cambio social muy relevante para todos nosotros. Miren fotos de sus abuelos a la edad de ustedes. Miren fotos de sus padres a la edad de ustedes. Hoy a los 80 años vas a ver a la gente con chupín, con pañuelito en el saco y andando en rollers. Con lo cual, la sociedad de consumo, al contrario, no es que vas a ir contra eso o lo que fuera. Cambiarán las formas, queremos ser más sostenibles, queremos cuidar el planeta, porque la expectativa de vida de un joven de hoy de 120 años va a vivir muchos años en un planeta que lo tiene que cuidar, le dará valor a la alimentación, le aparecen otros valores. Pero quiero desmitificar para mí esto de que es el fin del mundo, un cambio de épica, que la pandemia, ¿sabes qué? Dentro de 6 años los pibes jóvenes ni se van a acordar, y los que nacen ahora es algo que le pasó a mis viejos, como yo dije del Rodrigazo, Richard, nosotros el Rodrigazo no lo vivimos, lo aprendimos a través de nuestros padres. Y no fue tan épico ni lo que fuera, porque bueno, la marca es la que viviste vos. No sé si te contesté, perdón. Sí, impecable. Pero... Sí, hasta te digo, ¿no? Esto me puso nervioso, pero hasta el Rodrigazo, me acuerdo que aumentaron las naftas, fue un despelote, aumentó todo 3 veces cuando fue el Rodrigazo, que en realidad fue una manera de reacomodar la economía, ¿no? Era la única que había para reacomodar. Celina... Y que eso es lo que termina pasando. Exacto. Como Argentina no sabe hacer los ajustes programados, termina licuando. Y los ajustes los hace el mercado, licuando. 75, 89, 82, Lorenzo Sigó, 2001. ¿Qué es licuar? La devaluación es tan grande, o si querés comparar salario con precio del maíz, o comparar pago de, no sé, jubilaciones con precio de maíz. Y lo que terminas pasando es que terminas licuando tu mal, que es el exceso de gasto público. Y eso es peor porque generas mucha pobreza, generas mucha desesperación social, etcétera. Pero Argentina nunca eligió el camino maduro de hacer los cambios que tiene que hacer, reforma laboral, previsional, etcétera. Siempre los resolvió por licuación. Con un pico, 75, pero 76 empezó la plata dulce, un año después. 82, Lorenzo Sigó, pero 85 un austral valía más que $1. 89, pero 91 convertibilidad, 2 años después del segundo dólar más caro de la historia. Bueno, esos son los ciclos que nosotros repetimos por no resolver las cosas y dejar que las resuelva el mercado por uno, que ajusta vía precios el ajuste que no pudo hacer, que no supo hacer, no ajuste, transformaciones que no supo hacer.
el mundo se transforma y nosotros en eso dejamos que otro lo haga porque no queremos asumir el costo político de hacerlo. Celina, apalancándonos un poco y volviendo al norte, ¿no? Y pensando también en cosas que podamos señalar como efectos disruptivos que involucren los mercados y por supuesto elípticamente también al maíz, al bioetanol, a los subproductos, a las carnes, a los alimentos, a todo lo que representa el maíz en su conjunto. Te pregunto, ¿puede la pandemia ser un tsunami Trump? Es decir, porque me parece que ahí hay un eje también que puede cambiar mucho la logística, ¿no? De la lógica del mundo. Tal vez si hubiera estado Obama, a lo mejor la cosa hubiera sido distinta, no lo sé, para bien, para mal, pero quiero decir, el efecto Trump yo creo que es importante en su cadena, en su cascada sobre el mundo, ¿no? ¿Qué puede pasar con elecciones este año, con Trump, un poco todo eso, ¿no? Que también son las relaciones con China? Se me ocurren un montón de cosas a través de una persona. Sí, lo cierto lo hablábamos hoy en la mañana. Este año tenemos un año electoral, el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y se define nuevamente el presidente. Trump va a la reelección y después Biden por el lado de los demócratas. Y lo cierto que Trump perdió mucha popularidad, primero por la falta de liderazgo con el coronavirus y también por el tema de los saqueos recientemente con la muerte de esta persona Floyd. Y lógicamente la gente está un poco cansada de esa personalidad poco soberbia y poco centrada en ese sentido, o salir a retuitear cosas que no van o que no corresponden para un presidente por ahí. Pero bueno, es otro año más, y por ahí comentando un poco lo que dice Claudio, ¿no? Es un año más donde, bueno, se va a resolver si va a ser un demócrata o un republicano nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que le conviene al mundo? Depende a quién, ¿no? A China yo creo que le conviene un Trump, porque sigue dividiendo a todo el mundo, definen dónde comprar, pueden seguir haciendo los negocios que están haciendo. Yo creo que al mundo le conviene otro tipo de presidente por ahí, pero de nuevo, yo no soy americana como para poder votar acá y inclinarme hacia una votación o hacia otra. Lo que sí creo es que Trump está haciendo un esfuerzo en los últimos años de ponerle un freno a la situación de China, avanzando en términos económicos y en términos de hegemonía política en todos los sentidos. Trump le está poniendo un freno con el tema de la guerra comercial, que comenzó en el 2018 y todavía hoy estamos en esa situación donde, si se quiere, el que más sufre o el que más sufrió con la caída de precios de los commodities y más que nada por la baja compra o los pocos productos que compra China en Estados Unidos en términos, o por lo menos productos agrícolas, sí ha beneficiado a otros lugares. De hecho, Argentina es uno de los más beneficiados y Brasil, lógicamente, por esta situación de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero lo que tenemos que pensar es qué va a pasar de acá en adelante, ¿no? Supuestamente esta fase se tendría que estar concretando, tendrían que estar comprando hasta 36 mil millones de dólares en Estados Unidos en productos agrícolas equivalentes y por ahora van solo 5 comprando los chinos acá. Y se firmó una fase 1, que vamos y venimos a ver si se va a cumplir o no, y eso deja mucho que pensar en el mercado. Y por otro lado, de la única manera que se está ayudando a la sociedad que vota a Trump, que son los agricultores dentro de uno de los núcleos más importantes, se los está ayudando con subsidios, lógicamente. Yo escuchaba hoy a la mañana cuando decían que en Argentina para producir una hectárea de maíz se pagaban 65% de impuestos. Argentina puede poner una tonelada de maíz en cualquier lugar del mundo mucho más competitivo que Estados Unidos, que incluso que Brasil, que Ucrania. Hoy por hoy Argentina es el de origen más competitivo para mandar maíz a Japón o al norte de África, con todas las complicaciones que tiene para producir, si lo comparamos con otros países. En Estados Unidos los ayudan, les dan tasas subsidiadas para poder producir, subsidios, ahora con el coronavirus, tenemos subsidios bastante importantes a los agricultores, y casi siempre sale algún paquete nuevo, y así todo hoy no es competitivo a la hora de exportar. Lógicamente Estados Unidos se ha centrado mucho en el consumo interno, y el consumo interno se ha venido bastante abajo con el tema puntual del coronavirus, y que posiblemente vayamos
a salir de esto paulatinamente. Pero volviendo a tu pregunta, es una situación muy compleja, porque si es elige tu propia aventura, se queda Trump, ¿qué sucede con el mundo? Fase 1, ¿se da o no se da? China compra acá, sigue comprando en Sudamérica. ¿Qué pasa si tenemos un ciclo malo? ¿Sí? Tenemos un ciclo malo en Brasil. China va a tener que venir a comprar indefectiblemente en Estados Unidos y ahí se rompe el ciclo. ¿Qué pasa si hay una... ¿Qué pasa si no gana Trump y gana Biden? ¿Cuáles van a ser las nuevas políticas? En términos de cuál va a ser la comunicación con China y cómo se va a llevar a cabo la comercialización y cuál va a ser el foco con el resto de los países, ¿no? Bien, y acá paso un poquito a vos, porque me parece que está bueno, Claudio, hablar del tema endeudamiento, ¿no? Endeudamiento argentino, y si uno ve que el PBI va cayendo cada mes, el nivel de actividad, hoy salió en los diarios, mejor ni comentarlo, ¿no? Pero vamos a tratar de mirar un poquito más arriba, de subirnos, ¿no?, a un dron. El tema de la deuda, ¿no? Y el hecho de no manejarla, tal vez la pregunta sea esta, ¿la estamos manejando con la suficiente picardía la deuda, entendiendo que el mundo en medio de todo este despelote tal vez es más fácil colar una buena negociación que en otro momento porque todo el mundo tiene problemas? La primera. Y la segunda es, para vos, ¿tiene conciencia el gobierno que no hay un mango, que las empresas cada vez pagan menos impuestos, que necesita 5 veces más guita de la que necesitaba para pagar un déficit fiscal? ¿Hay conciencia de eso y que de repente, si Macri tuvo que pedir crédito, nosotros vamos a tener que pedir mucho más que ese? A ver, sobre el final de la pregunta no sé la respuesta. No creo que dicen que tienen un plan, yo no lo tenemos, no lo vemos. Y eso también genera incertidumbre, ¿no? Porque una cosa es que yo te diga la transparencia, mostrarte lo que tengo, vos me creas o no me creas, y otra cosa es, no, quédate tranquilo que yo lo tengo. Pero déjame contestarte, y la respuesta va a estar de acá al 24 de julio, la respuesta real, la que nos sirve, la de la práctica, que si Argentina arregla la deuda o no es cuánto le importa al sector privado. Richard, voy a jugar con un ejemplo. Richard, suponete que vos debés 5.000 pesos de cable, de teléfono de cable, y te cortaron el cable. Entonces vos vas a quejarte a la telefónica y le decís, che, me cortaron el cable. Sí, Richard, debes 5 lucas. Bueno, si las pago, si las llevo a pagar, ¿en cuánto me reponen todo el cable y el teléfono? Y mínimo 3 años. Porque como saliste en el Veraz y toda esa historia, hasta que repongas el crédito vas a tardar 3 años. Richard, con una mano en el corazón, no me contestes lo políticamente correcto, contestame lo que harías. ¿Pagás las 5 lucas? Sí, las pagaría. Sí, y después trataría de presionar para que me pongan el cable, pero sé que si no las garpo, nunca más voy a tener el cable. Listo. Me salió mal el ejemplo porque en el 90% de los casos no pagan el teléfono. Y esa es la posición que tomó la Argentina, diciendo, che, ¿voy a tener crédito o no? Entonces, ¿sabes qué? Me voy a tomar el tiempo para arreglarla. Pero tenés razón vos, porque el tiempo para arreglarla le hizo perder mucho más reservas. Argentina perdió, fíjate que tenés cepo, no tenés dólar turista, no hay gente que demande dólar turista, no hay mucho tarjeta porque la gente no consume en el exterior, tenés superávit comercial, 6.700 palos de superávit comercial, al exportador lo obligás a vender y sin embargo perdieron reservas. Porque en el fondo tenés una filtración por miedo a que esto pase. El Estado no tuvo un incentivo muy fuerte a arreglar porque no tomó tu postura. Tomó, bueno, si no me van a prestar, lo vamos a hacer a mi manera, tranquilo, vamos a ver, etc. Pero el que afecta es al sector privado porque hay 16.000 millones de dólares de deuda privada que vence en el exterior. Los PAE de este mundo, los YPF de este mundo, los ARCOR de este mundo, los PAMPA, los GENEIA, que tienen obligaciones negociables en dólares. De acá a 4 años son más o menos 5.000 palos por año, 6.000 palos por año más intereses. Si Argentina pierde el crédito, lo pierde mucho más importante el sector privado, que no le van a renovar esto y van a tener que ir a buscar esa plata al Banco Central, y no sé si tiene las reservas líquidas, porque tiene 43.000 palos de reserva, arrancó con 48, tiene 43.000 palos de reserva, de los cuales 8.500 estarán líquidos. Con lo cual, si le importa o no el sector privado, nos vamos a enterar ahora. Argentina debería arreglar la deuda para que el sector privado tenga inversión. Sin inversión acá no se crece. Okay. Si subestima el sector productivo, mira, te lo contesto técnicamente. PBI, Producto Bruto Interno, ¿a qué es igual? Definición teórica. Gasto público, más consumo, más inversión,
más exportaciones, menos importaciones. Si no tenés en equilibrio estas variables, con gasto público solo no llegás. Es el 20%, como mucho, el 20% tomando obra pública, etcétera, de una movilidad. De lo que produce de empleo o movimiento de la economía debe ser el 10% o menos todavía. Si no hay consumo y si no hay inversión, no hay crecimiento. Con lo cual, insisto con lo mismo. Puede ser que lo subestime, pero si lo subestiman no va a haber contribuyentes. ¿Cómo haces para pagar impuestos si a las empresas le va mal? ¿Cómo hago? Y si no hay contribuyentes, ¿cómo hace el Estado para sostener tamaño gasto? Se equivocan para mí si creen que esto va a ser como el 2002-2003, porque en el 2002-2003 vos no tenías inercia inflacionaria, venías de 10 años sin inflación y el gasto público representaba el 25% del PBI. Por lo tanto, con una presión fiscal del 25% te alcanzaba. De hecho, después tuviste muchos años de superávit fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto público era el 25% del PBI y la recaudación era más. Ahora estoy al revés. El gasto público es el 50% del PBI. Si no tengo una recaudación acorde, ¿cómo hago para mantenerlo? Por eso digo el riesgo de la licuación. Por lo tanto, la deuda es un tema crucial, más para los privados que para el Estado. Vamos del otro lado. ¿Qué dice un bonista? Tengo miedo, Richard, de preguntarte porque tengo miedo de cómo me salís, pero... Preguntaba a mí. Vivís en un edificio que tiene, no sé, 7 pisos. Sí. Y el primer piso dejó de pagar las expensas. Sí. Y no pasa nada, nadie le dice nada, está todo igual, sigue el mismo servicio, lo atienden perfecto. ¿Cuánto tiempo va a tardar los otros 6 en dejar de pagar las expensas? Entonces, los bonistas que dicen, mira, PIMCO, Templeton, yo tengo bonistas de todos los países del mundo, o sea, yo tengo bonos de todos los países del mundo. Si yo a vos te perdono todo y no hago nada, ¿cuánto van a venir los otros a tampoco no pagarme? Con lo cual, en el fondo, tengo que tener ciertas reglas. En plata se pusieron de acuerdo. 52 ofrece la Argentina con todos los premios, 53 quieren los bonistas. Lo que están discutiendo es legalmente, diciendo, bueno, si vos no me pagás dentro de 3 años, quiero una pena mayor, que te sea más difícil la cláusula de acción colectiva, que te sea un poco más complicada, porque si no te vas a tentar siempre, ¿viste? Muchos años en el verás como para confiar. Por lo tanto, la discusión es legal. Y el gobierno sí confundió creatividad con picardía y en el hecho de ofrecer un sistema que se conoce como Pac-Man, que ellos podían reagrupar, vos elegías un bono y ellos lo podían reagrupar a su interés. Y eso a los bonistas no les gustó, diciendo, mira, el que está en falta sos vos, si yo elijo un bono, quiero este bono, no tenés que reasignarlos después con ojos cerrados, por lo tanto, es una discusión legal. Ojalá se pongan de acuerdo, repito, no solo por el crédito estatal, sino más importante por el crédito privado, porque vamos a necesitar plata. El capital de trabajo lo perdimos porque el país estuvo cerrado y muchas empresas perdieron capital de trabajo que lo tenían para crecer, pero lo tuvieron que usar para pagar salarios mientras que el país estaba cerrado. Con lo cual, sin crédito va a ser difícil salir. Yo creo que el gobierno lo sabe. Ahora hay que ver cuánta ideología hay atrás. Impecable. Te voy a una, Celina, a ver si nos ayudás un poquito, ¿no? No nos vamos a meter en el tema Vicentín, pero sí me preocupa, así como hablaba Claudio de las señales que estamos dando en crédito, las señales en lo único que funciona. Porque, a ver, lo único que funciona en la Argentina, que provee dólares, que genera recursos, que tiene un sector que sigue invirtiendo, que apuesta, que va a multiplicar por 4 la producción de maíz, etcétera. A mí me asusta que haya gente que no lo conozca, ¿no? Y te voy a decir acá en esto, voy a exclamarlo por mí mismo. Yo le he dicho a gente que piensa de manera populista. Se lo dije el otro día a Ricardo Foster, ¿no? Que era de Carta Abierta en una nota. Le digo, yo no me pondría a opinar de Vaca Muerta. Porque en último caso sería un tipo que googlearía nada más y con googlear opino. ¿No? De esto hay que saber. Entonces me da la sensación de que hay mucha gente que está en este momento opinando y generando políticas públicas muy distorsivas sin saber. Pero voy al punto este. Los puertos nuestros deben ser de los más competitivos. La competencia es atroz. Si hay algo que ocurre que el productor en realidad, yo siempre digo, nunca vende, te compran, ¿no?
seguramente Claudio, vos, en RJ O'Brien, yo, vendemos, tenemos que salir a vender. Si no salimos a hacer marketing, vender, etcétera, no lo hacemos. El productor en ese sentido tiene la suerte que tiene un producto que cotiza en el mundo, que tiene un mercado conformado y puede elegir, che, le vendo a Dreyfus, le vendo a Cargill, no, le vendo a esto, tiene para elegir un montón. Entonces, te pregunto esto, las señales afuera de todas estas cosas, de que pueda un Vicentín ser el principio de que los puertos y todo eso y que la comercialización no la hagan estas empresas, sino de nuevo algo tipo parecido a Junta, llega ya, ¿cómo de alguna manera se ve todo esto y cómo está funcionando? Bueno, cuando salió la noticia, lógicamente nuestros colegas de acá nos empezaron a preguntar a nosotros, o a mí principalmente, ¿qué es esto? ¿Qué va a suceder? Esto podría llegar a tener un impacto en la molienda, va a bajar la capacidad de molienda, entonces se va a apretar la harina va a subir. Y la realidad es que Argentina tiene una capacidad instalada mucho mayor a la que produce, con lo cual que un actor importante como Vicentino hoy esté faltando, en términos de mercado, en términos de molienda, no está modificando porque tampoco el agricultor vende mucho hoy, porque ya sabemos la diferencia en el dólar blue, el dólar oficial, la situación para vender, y bueno, toda esa historia que ya la conocemos. El agricultor no vende por eso, pero no porque esté faltando un actor puntual, sí, obviamente lo que genera es una desconfianza muy grande en el sector en general, porque uno ahora se pregunta a la hora de comercializar a quién le estoy vendiendo, ¿no? Me imagino que viene mucho por ese lado, hay mucho temor porque hay mucha incertidumbre, un poco lo que dice Claudio, lo que está generando cada vez más son incertidumbres porque ese tema de Vicentín no está resuelto. Y lógicamente mucha gente opina, y todos opinamos de toda la realidad. Hay que ver cuánta gente conoce de lo que está hablando al 100%, ¿no? Hoy por hoy, todo el mundo que tiene una cuenta de Twitter sale a decir cualquier cosa, y lo importante acá es que pegue la noticia y no tanto el contenido, la profundidad de eso. Y hay que tener mucho cuidado, porque la información está en todos lados, todos tenemos una opinión sobre la información que volcamos, y lo cierto es que para repetir lo que dice todo el mundo es muy simple, es solo repetir y tomar de oído una situación y ponerla para que tenga una llegada, sobre todo la gente que tiene muchos seguidores, y eso es un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado con lo que dicen las personas públicas o las personas que tienen muchos seguidores, porque se toma como la información y la verdad revelada, cuando en realidad hay que hacer una investigación atrás de lo que estamos diciendo. Es grave el hecho de la manipulación de la información, por desconocimiento a veces, no por otra cosa, y por ser más famosos que portadores de información. Yo creo que hay unas ganas de ser popular más grandes que otra cosa por hoy. Todo el mundo quiere ser famoso. Y no es algo que esté mal, no está nada mal. Lo que yo por ahí discuto en eso, y me estoy yendo por las ramas, lógicamente, es que cuando estamos teniendo información, creo que hay que buscar información fehaciente. Obviamente que es importante poner la opinión, porque tampoco es cuestión de repetir un tratado sobre cada cosa que leemos, pero tiene que estar respaldado por una investigación y tiene que estar respaldado por una situación real, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Estados Unidos, más que nada, Argentina siempre le generó esta situación de, bueno, ¿con qué más van a salir, no? Entonces te lo preguntan, pero te pregunta más que nada el trader y el que está desde el lado que necesita hacer un trade o que necesita comprar o vender y tomar una posición en el mercado. El de la economía real o un farmer, honestamente, no sabe, no tiene idea quién es Vicentino, honestamente. Esa es la realidad. Bien, le cuento a la gente, son 10:26, hoy es día martes 30 de junio de 2020, estamos saliendo en vivo con todo. Y les voy a pedir una reflexión, una última reflexión, ¿no? De este panel, de lo que quieran agregarle, una reflexión bien pensada. Voy a empezar con Claudio, así que ya te voy avisando que la podés pensar, podés armártela bien, Celina, pero como para cerrar, 1 minuto y medio cada uno, con un poco la síntesis de esto, ¿no? Que lo dijimos al principio, era tratar de explorar un poco lo que hay, la información que hay, los datos que hay y cómo ser anticipadores. Yo creo que el verbo es ser anticipador. ¿Cómo podemos hacer para correr rápido?
porque creo que hay dos posturas, la del negativo que dice, no, porque el país del norte, no porque no porque los yanquis, no porque que siempre echarle la culpa a otro, en vez de mirar vos, flaco, no te entrenaste, no corriste, estás gordo, no tenés ganas, qué sé yo, no, viste, protestás por la carrera, pero en realidad zapateabas, pero no te animaste. Una reflexión, Claudio. A ver, concreta, escuché algo ayer que me gustó y me dio vuelta en la cabeza. Cuando alguien me preguntó, Claudio, ¿qué sabes de Hungría? No, creo que el presidente era un tipo, ¿y qué sabes de Polonia? Tiene una población parecida, ¿y qué sabes de Rumania? Y cuando empecé a ver que no sé nada, o que sé muy poquito, sé lo que leo en Wikipedia, me dijo, bueno, eso es lo que importa a la Argentina. Así como a vos te importa poco de Hungría, de Polonia, dejá de quejarte, porque no le importás a nadie. O sea, agarrá a cualquier ciudadano del mundo y preguntarle, che, ¿te preocupó lo de Vicentín? Ni saben lo que es Argentina, ni les importamos. Por lo tanto, hay que mirar un poquito para adentro y decir, no nos va a ayudar nadie, ni está pendiente si arreglamos la deuda, si no van a prestar, no nos van a prestar, si no compran. Miren, muchachos, hay negocios, esto es, hay negocio o no hay negocio, como diría Gran Moldaski, se vende o no se vende, y ese punto va. Entonces, lo primero que hay que seducir es al argentino que no cree en Argentina. Nosotros no creemos en Argentina. Hay más plata de argentinos fuera de la Argentina que dentro de la Argentina, y eso es una manifestación, es una señal. Nuestro problema más grave que económico y al que hay que enfrentar es el de credibilidad y de transparencia. Vos tenés que creer en un proyecto. Vos cuando le dejabas la soja, el trigo, el maíz a cuenta a un acopiador, vos confiás. Esa confianza es lo más importante que se perdió en los últimos tiempos, en quién es quién. Con lo cual, ¿qué opina el mundo? Es muy importante, es muy relevante, formamos parte del mundo, pero el que tiene la solución del problema no van a venir de afuera. Yo les digo que Maduro sigue estando, o sea, no es que de afuera van a venir, no, se van a apiadar y te van a ayudar. Las soluciones pasan por aquí. No dejaría de ver las señales, los mercados siempre emiten señales, en la señal está la confianza. Vos hablabas del tema de la deuda, Perú tiene una deuda más grande que el PBI que nosotros, Perú tiene una realidad social más complicada que nosotros, Perú tiene una desigualdad más importante que nosotros, tiene conflictividad política importante como nosotros, tiene sus 3 últimos presidentes presos, uno se pegó un tiro, etc. Pero un bono peruano rinde 2,5 anual y un bono peruano está al 100%. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque en el fondo hay seguridad jurídica independientemente de los caminos. Acá el problema que tenemos es que un cheque nuestro está al 35% de paridad y si vos mirás el tema, y cierro con esto, de Vicentino, de cualquier empresa, el tema es lo que valen nuestros activos hoy. Porque esto no es gratis. O sea, ¿cuánto vale una empresa argentina? Te doy un ejemplo. YPF hace un año atrás valía 8.000 millones de dólares. En el 99, cuando se dio el proceso, para mí no muy bueno, de pérdida del control total, valía 20.000 palos. Cuando debutó en bolsa en el año 93, debutó más o menos con un valor de 12.000 millones de dólares. Hoy vale 2.000. Entonces vos mirás y decís, che, ¿no perdemos valor en el tiempo? ¿No somos destructores de valor? Banco Galicia, por nombrar uno, bursátilmente hace un año valía 8.000 millones de dólares. Hoy vale 2.300. Entonces, si yo tengo que evaluar por el stock, por los activos hoy, obviamente que todas las empresas están en problema. ¿Cuánto te crees que vale tu casa, Richard? Si la querés vender, si te querés ir y la querés vender, ¿cuánto te crees que vale? Sí, sí. Lo que te paguen. Sí. ¿Cuánto te pagan? Y no sé si hay comprador. Entonces, en ese proceso, creo que lo primero que tenemos que trabajar es cómo recuperamos la confianza en nosotros mismos, que es la clave de la economía. Nosotros negociamos confianza. Punto, nada más. Un futuro es eso. Ahora, fíjate... creo que es lo que hay que trabajar. Perdón que fui muy extenso al final. No, pero estuvo bueno lo tuyo porque fíjate que hubo empresas, el Nasdaq aumentó, ¿no? Y hubo empresas que aumentaron su valor, es decir, aquellas que se fueron acomodando a las circunstancias actuales. Te doy un ejemplo muy chiquito de 2 empresas que le fue mal pero que mantuvieron valor. Repsol compró YPF o agarró el 50% de YPF en el 99 con la acción de oro. Las 2 valían 17.000 millones de dólares. Las 2. A las 2 le fue mal, salvo que Repsol, YPF tuvo vaca muerta, tuvo esa ventaja, la misma crisis petrolera, los mismos ciclos, todo igual. Hoy Repsol vale 13.000 millones de dólares. Y YPF vale 2.300. Salvo que por el 50% en el 2012, no hace tanto tiempo atrás, en el 2012, por el 50% que tenía Repsol, le pagamos 5.000 millones de dólares más intereses y además, por la forma que lo hicimos, perdimos un juicio de 3.000 millones.
el mejor negocio que hizo Repsol en los últimos tiempos fue la expropiación. Terminó cobrando mucho más plata que el resto. Y eso habla de nosotros, no de ellos. Eso habla de nosotros, son las señales nuestras. Impecable. Por eso prestaría atención a eso. Es como uno va a decir, che, me quedo con tu empresa. Dale, buenísimo, seguí vos, quédatela. Ni vas a tener resistencia en algún punto. Por eso me centraría en eso, cómo recuperamos la confianza en nosotros y que un cheque nuestro sea bien aceptado y no que esté en el veraz. Me encantó, me encantó. Celina. Bueno, yo en realidad como cierre, si se quiere, lo que me parece que con lo que resta de esta campaña o en lo que resta de este año, me parece que nos tenemos que focalizar en primer lugar en cuidar la liquidez de las empresas. Yo creo que es un año importante y como decía Claudia al principio, para ahorrar, la importancia del ahorro. Quien puede sortear este tipo de situaciones es quien tiene capacidad para hacerlo, quien fue previsor. Es muy raro poder hacerlo en un mundo que te incita al consumo continuo, con tasas inflacionarias que te dicen si no gastas hoy, mañana no vas a tener nada. Es muy difícil la carrera contra la inflación a nivel mundial, ¿no? Y en esto, bueno, Claudia puede hablar mucho más que yo y ver cómo diversificar la cartera en millones de cosas, porque no solamente es cómo sortear la inflación, sino cómo mantener el valor de los activos durante el tiempo, ¿no? Sobre todo si pensamos vivir tantos años. La riqueza es algo que hay que seguir explorando en ese sentido. Y yo creo que, bueno, la liquidez es algo que tenemos que cuidar, también ser sustentable, para luego ser rentable, ¿no? Me parece que es un año de transición, es una situación disruptiva la que estamos viviendo, donde los cambios se dan rápidos y hoy por hoy, no importa el pedigree que vengas en cualquier empresa agropecuaria que estés, lo cierto que una empresa nueva o una empresa que hace varios años que viene trabajando necesita innovar, necesita tomar decisiones rápidas y necesita pensar primero qué es lo que necesita internamente para luego tomar una decisión, porque hay muchas cosas que se ponen de moda y todo el mundo lo hace porque está de moda y porque si le fue bien a uno me tiene que ir bien a mí y qué mal que yo no lo hice y todo el mundo lo está haciendo, en vez de realmente ver qué es lo que le sirve a cada uno. Hay periodos en el momento del mercado que son claves y que hay que tomarlos y que no solamente es una tendencia, sino jugar diferentes puntas, ver qué es lo que está mostrándonos. Creo que nos tenemos que animar a salirnos de la situación de lo que estamos acostumbrados a hacer diariamente, y si no lo queremos hacer, buscar gente que nos ayude a hacerlo. Y yo creo que también mucho cuidado en tomar consejo con el dinero ajeno, ¿no? Porque eso es muy simple, pero en realidad me parece que hay que confiar y creer más en uno mismo y aprovechar las oportunidades que justamente el mercado nos podría llegar a dar, incluso en un año como este. Impecable, Celina, impecable. Muchísimas gracias. Un panel de lujo. Te vuelvo a recordar porque seguramente a lo mejor entraste más tarde o no lo viste, o si lo viste y te gustó, lo querés volver a ver o compartirlo. Todo va a quedar editado, lo vas a tener en Maizar, va a estar en Agrositio y en otros medios que lo quieran tener. Así que lo ideal es compartir. Y yo me quedo con esto, ¿no? Una lectura del mundo, las oportunidades del mundo. El mundo sigue igual. Acá no va a pasar nada porque nosotros hayamos vivido esto. El mundo va a ir tal vez más globalizado y más rápido. Quiere decir que si vos ves que al lado, no vos, pero ves que al lado le están vendiendo un discurso distinto, enseñémosle a la gente. Otra cosa que me queda claro después de esto es que todos hoy estamos informados, que la verdad, o por lo menos las cosas objetivas, surgen más rápido que las otras, se refutan muy fácilmente esos discursos o relatos, ¿no?, de gente en vacío. Creo que cuando uno sale a explicar, y en eso tenemos el protagonismo todos, ¿no?, sale a explicar, cuenta lo que es el maíz, su valor, la generación de trabajo, el mundo, cómo estar conectados, el crédito que necesitamos, la buena imagen, los buenos modales. Los buenos modales, porque en el mundo los buenos modales influyen para negociar, para vender, para llegar a otros mercados, para ganar confianza, seriedad. Yo me quedo con muchísimas de estas cosas y le agradezco muchísimo a Celina Mesquida, a Claudio Suchovicki. La realidad, para mí,
un lujo compartir con ellos, dos grandes amigos, creo que le agradezco a Maizar por esto. Y ahora sí, en este salón que se llama Salón Corteva, ahora arranca nuevo escenario global, el impacto del coronavirus sobre la economía y los mercados. Esto es importantísimo, porque es como darle la continuidad, el flujo de información. Navegábamos arriba, bueno, ahora vamos a bajar un poquito más. Te cuento que está el Salón de Calp, en el Salón de Calp, si cambiás, está la cadena del maíz en la respuesta a las nuevas demandas ambientales, económicas y sociales. Me encantó, impecable. Después está el Salón PowerCore Ultra Enlist, y ahí tenemos nuevas oportunidades para el cultivo de sorgo. Segundo cultivo clave en captura de carbono, en incorporar gramíneas al suelo, todo lo que del otro lado los productores saben. Y tenemos la sala Enlist Collect, que es impresionante. Estoy mirando este programa, hay como 20 charlas distintas. Tenés lo que vos quieras. Y si justamente no lo pudiste enganchar, bueno, ya sabes, después lo vas a tener editado. De nuevo, muchas gracias. Seguimos hasta las 18 a fondo. Señor director, conectamos con el Salón Corteva. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calp, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y Red Agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calp en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.